Vamos a saludar en estas charlas que estamos realizando en Revista Tribuna Roja a Mario Antonini, que jugó en Defensores de Cambaceres allá por la década del 70. Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo te va? Y muchas gracias por esta comunicación. Bueno, ¿y qué significa recordar un poco lo que fue el pasado en Defensores de Cambaceres? Bueno, vos tenés razón, recordar un poco, porque hace ya 42 años. Bueno, lo vivo con mucho cariño porque, bueno, mi hermano, tengo que hablar casi de mi hermano, que sí jugó bastante, yo jugué un poquito tiempo nomás. Él me transmitió todo el cariño que hay por Camba, porque nosotros podemos hablar de Defensores de Cambaceres, del Rojo, pero particularmente la familia cariñosamente es Camba, ¿no? Sí, tal cual, muchos lo conocemos por ese apodo. Y no es común, a lo largo de la historia se han dado algunos casos de hermanos que hayan jugado en Defensores de Cambaceres. Y ustedes por ahí fueron de los primeros que compartieron equipo o que compartieron la institución. Mirá, la verdad que ese dato es muy bueno saberlo, no lo conocía. Te agradezco tu aporte. ¿Y qué significó compartir el plantel con el hermano? Bueno, compartirlo con él no hemos jugado juntos porque Eduardo jugó hasta el 76, varias temporadas, y yo recién en el 78, el año del Mundial en Argentina. Claro. Y bueno, si vamos a hablar de jugar, el jugador exquisito es Eduardo, ¿no? Hábil con las dos piernas, virtuoso. Yo siempre fui de marca, de anticipo, pero bueno, yo te decía del cariño a la institución, ¿no? Que me había transmitido y que me lo transmite permanentemente porque siempre estamos al habla por Camba. Y Eduardo, bueno, tuvo oportunidad de formar parte de un equipo que fue campeón, que logró el ascenso en el 76. Ya hablamos con él en alguna oportunidad y tenía obviamente un grato recuerdo de esa fecha. Sí, y yo también, ahí sí, en forma personal, yo también, porque lo he ido a ver en el 75, que también estuvo un frustrado ascenso por un pequeño inconveniente, pero la gran campaña también del 76 fue memorable, y algo muy grato es porque ya han pasado muchos años, muchísimos años, y las veces que he ido al estadio y Eduardo se ha encontrado con gente coetánea, ¿no? Porque hay que encontrar justo también la gente que haya vivido esos momentos. Y muchas veces no conoces el interlocutor y mi hermano le dice no, porque bueno, a mí me tocó participar en el ascenso del 76, y ahí vos ves cómo brota naturalmente un abrazo de una persona que no lo conocía a Eduardo, al jugador, y bueno, por lo que había logrado para la institución, se abrazan, y eso es lo que te llama la atención, ¿no? Porque en definitiva es la pasión y volverla a vivir. Y en lo personal lo vivió ese 76, ese ascenso como familiar, siguiendo a su hermano, sobre todo los partidos que jugaba Cambaceres, los partidos que se daban en Ensenada. Sí, y sobre todo lo que se percibía era el buen juego, y bueno, en definitiva un gran equipo. ¿Y qué recuerdos tiene del día del ascenso, del día de la vuelta olímpica, de los festejos? Bueno, es haber llegado y cumplido el objetivo por lo cual uno entrena día a día y pone todo su esfuerzo, y es la gran comunión siempre entre dirigentes, jugadores y los hinchas que lo sufren, y que bueno, es el momento para disfrutarlo. Bueno, y Eduardo se va de Cambaceres y llega vos allá por el año 78. ¿Dónde había jugado anteriormente? Exactamente, llego yo. Bueno, yo hasta el año 1976 jugué en Estudiantes, hice todas las inferiores, e inclusive bueno, en el 75 y 76 2 años en tercera, que en esos años no había reserva, había tercera como preliminar, y bueno, en el 76, fines del 76, cumplo mi ciclo en Estudiantes. Estaba en el segundo año de la facultad, que me quedaba casi traspasando el bosque,
Y en el 77 me dedico netamente al estudio. Tuve la gran suerte que mis padres me bancaron el estudio y no tuve que ir a trabajar. Y en el 77 jugué para el seleccionado de la universidad, incluso que hubo un torneo interuniversitario hermoso, pero se entrenaba solamente 2 días por semana y los fines de semana cada tanto había algún cuadrangular con alguna universidad. Así que me dedicaba exclusivamente al estudio. Y en el 78, principio de año, se acerca la gente de Cambaceres, sus dirigentes, me vienen a ver a casa, principalmente porque ya conocían a la familia, lo conocían mucho a mi papá, y me hablan de un gran proyecto. Y a mí me entusiasmó realmente el proyecto que se estaba originando. Y bueno, y me largué a Camba. Ese año es el año del Mundial en Argentina. El torneo empezaba muy tempranito, la primer fin de semana de febrero, o sea que había que apurarse, hacer una muy buena pretemporada. Y bueno, como corolario me gustó el proyecto y bueno, y establecí una relación con la institución. Ahí comencé. Y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pero bueno, por una decisión propia, personal, jugué muy poco tiempo, hasta fines de mayo más o menos. Recordemos que en junio empezaba el campeonato mundial. Y el torneo se paraba por el mundial. Claro, y ahí se dio mi retiro como jugador. ¿Quién estaba de técnico en ese momento? En ese momento estaba de técnico Manuel Miranda. Y el proyecto era muy, muy ambicioso porque él nos inculcó y nos vio la beta de que se podía lograr realizar un muy buen fútbol en la divisional. Una divisional, el ascenso es terrible para jugar el ascenso, pero Manuel tenía una visión muy propia y nos buscó las virtudes de cada uno de los integrantes de todo el plantel y bueno, y llevó a cabo su proyecto. Así que nosotros lo recordamos con mucho cariño a Manuel Miranda en la familia. ¿Y qué recuerda del grupo, del plantel? ¿Quiénes lo acompañaban en ese 78? Bueno, Gabriel, ahí me metiste en un brete, pues ya reitero, son muchísimos años, la memoria falla. Yo te voy a ayudar igual. Me acuerdo que el plantel era base, se mantenía de aquel ascenso del 76, o sea que del 77 ya venía el plantel del ascenso, y en el 78, el año que me toca integrar a mí, que yo me involucro con el plantel, fuimos algunos jugadores de divisiones inferiores, bueno, ya no éramos tan inferiores porque ya teníamos 21 o 22 años, de aquella promoción de Estudiantes de La Plata. Y así que nos acoplamos al grupo base de Camba. Entre los nombres, bueno, que estaban en el plantel de Ensenada, estaban los máximos goleadores de las categorías, pienso yo, como Cortines, como Héctor el Gato Sánchez, me acuerdo de Ruiz, me acuerdo de los amigos realmente de mi hermano, Perrazuelo, marcador de punta, me acuerdo de José Luis Jesús, de Casal también el número 4, del Ruso Prosukov. Me acuerdo de esos pocos apellidos, pero me acuerdo de muchos de integrantes del plantel que, bueno, en este momento los nombres se escapan, ¿no? Aquel grupo de estudiantes que fuimos, me acuerdo de Jorge Fragasso, de Hugo Prevetoni, Roberto Solari, que no sé si llegó a jugar mucho Roberto, pero nosotros nos acoplamos a ese plantel ya formado para afrontar una división muy difícil. Jugar en el ascenso es muy difícil, desplegar el juego, las canchas, las localías, bueno, había que estar muy bien preparado para jugar el ascenso. Estaba repasando un poco ese plantel y para acompañar un poco lo que decía, estaban Riera y Musi de arquero, estaban Lombrí Gómez, sí, estaba Raggio, Juan Domínguez, Vera, Néstor García, Saúl, Bartolota. Bueno, vos me estás
en este momento me estás aportando un montón de apellidos que yo no tengo los apellidos, pero los tengo bien físicamente. Estaba Mosca, por ejemplo, estaba Tiburcio, el Tinga Flores, Barreto, y un tal Antonini, que lo conocés, ¿no? Sí. Bueno, y ese año dirigió Manuel Miranda y después llegó el Bocha Flores. ¿Vos ya te habías ido? No, casi como que me había ido, no. Con Manuel empezamos los primeros días de enero. Los primeros días de enero es una pretemporada durísima, bravísima, con el profe Flores, que la hicimos en las instalaciones del SUPE de Punta Lara. Pero sí, fue bravísima la presentación, la preparación, realmente muy, muy profesional. De esas que vos decís, cuando te das la ducha y llegás a tu casa o a tu lugar y encontrás la silla y te sentás y te empieza a doler todo porque se te enfría el cuerpo y te querés parar de la silla y te sigue doliendo más. Muy exigente. Así que muy, muy buena preparación física y bueno, lo futbolístico con Manuel, ¿no? Y bueno, y ese torneo del 78 lo arrancaron de la mejor manera, con una victoria como visitante. Mira, arrancamos muy bien el torneo y como todo equipo que se prepara, con muchas ganas y pensando en los objetivos mayores, y confiábamos mucho, pero hubo una conducción bárbara. Me acuerdo, sí, lo poco que me acuerdo que te puedo aportar es... Sí, el primer partido fue contra Liniers, sí, de visitante, en cancha de Morón, que se ganó 3-0, y lo que recuerdo de ese partido es una supremacía nuestra, en lo futbolístico, bueno, lo dice el resultado, ¿no? Pero en lo físico, yo siempre le di mucha importancia, será por mi puesto en el cual me desempeñaba en la cancha, siempre le di mucha importancia a lo físico. Y hay una anécdota, bueno, no una anécdota o una vivencia, que es cuando la algarabía, que llegamos todos luego del partido en una cancha hermosa, lo agarro al preparador físico Flores y le digo, vos tenés mucho que ver en esto. Y bueno, pienso que para un profesional que se dedica específicamente a ese punto, es una caricia al alma, ¿no? Como se dice, porque es el fruto de un trabajo. Bueno, y estaba mirando un poco la campaña después de ese comienzo, de esa victoria de visitante, fue con altibajos, con empate, con derrotas, con alguna victoria. Es como que no tuvo regularidad el equipo. Sí, los primeros partidos no tanto, porque ya se empezaba a ganar de visitante y empezar un torneo ganando te da muchísimas ganas, y no tanto los malos resultados, porque el segundo partido también recuerdo que fue ya de local, un terrible partido, muy, muy bravo, creo que contra Docsud. Exactamente, sí. Terminó 1-1. Claro, y se empató. Un partido, ya te digo, muy, muy bravo. Y bueno, ganando el primer partido de visitante, empatando de local, y en el comienzo de un torneo, era auspicioso el comienzo. Pero después vamos a jugar el tercer partido, creo que a Luján. Sí. Y ahí nos dieron un masazo, perdimos 4-2. Pero te digo, lo que recuerdo es que jugamos muy bien al fútbol. Parece mentira, ¿no? Que te vengas con 4 goles abajo y que reconozcas el buen juego que hiciste. Pero realmente fue así. Inclusive que el técnico, en el primer día de la semana laboral, siempre había una charla técnica, nos juntó y nos dijo que íbamos por el buen camino, que estaba conforme con el rendimiento, por supuesto que no con el resultado, ¿no? Pero cómo se estaba amalgamando el juego, y era lo que él perseguía, y que nosotros deberíamos seguir por esa senda y entender esa clase de desarrollo. ¿En qué posición se desempeñaba mejor en el campo de juego? Yo siempre fui lo que se llama el marcador de punta, hoy marcador lateral, ¿no? Sí. Derecho, en otras instituciones también he jugado de número 3, pero de 3 jugaba Ferrazuolo, así que empecé el torneo como en mi puesto, en puesto natural de número 4. Claro. Bueno, y
¿Tiene algún recuerdo en especial de esas anécdotas que siempre trascienden los ámbitos del fútbol, que son tan comunes en los planteles? Sí, anécdotas, más que anécdotas, vivencias, ¿no? Cómo yo iba desarrollándome dentro de una institución que llevaba muy poco tiempo y bueno, en la cual estaba cuando me tocó integrar el plantel a mí, lo vi como un club pero muy ordenado en todo sentido, en la fase dirigencial también, siempre estaban al lado y al lado nuestro, y pensando qué era lo mejor para la institución, qué era lo mejor para el equipo, qué nos estaba pasando, porque se preocupaban si nos dolía el dedo del pie o teníamos algún problema personal. Siempre lo vivimos muy cerca a los dirigentes y con sumo respeto. Yo venía de otro ámbito también, notaban que ellos nos daban la libertad del vestuario, jamás se metían en el vestuario con nosotros, así que teníamos una amplia libertad y muy buena relación dirigente-jugador. Yo pasé una etapa, ya le digo, de muy poco tiempo, pero muy linda también. Mario, ¿y después por qué clubes anduvo y cuándo dejó la práctica del fútbol? Bueno, qué linda pregunta. Bueno, yendo un año para atrás, en el seleccionado de la universidad. En el 78 Cambaceres, y yo le había comentado que me había retirado por una decisión propia, muy personal, que era mi estudio. Mientras estaba en La Plata, yo la facultad la tenía casi enfrente, y bueno, combinaba horarios de estudio con los entrenamientos. Y en el 77 tuve una oportunidad de ir a Lanús, que en ese momento estaba en el ascenso Lanús. Claro. Y realmente la deseché por el tema de los traslados y bueno, el tiempo que se pierde también en viajar y el tiempo que me insumiría en el estudio. Así que cuando vino la propuesta de Cambaceres en el 78 me dediqué. Me gustó y bueno, en el 79, ya en el 78 dejé de jugar en Cambaceres y en el 79 regreso al seleccionado de la universidad y en el 78 ya estaba en cuarto año de la facultad, en el 79 en quinto y al poco tiempo en el 79 dejé de cursar y a los pocos meses del 80 ya me recibí. Y al otro día empecé a trabajar como profesional. O sea que el fútbol ya quedó atrás. Y hoy me encuentro con que, bueno, después en el año 2016 me vuelven a invitar a jugar al fútbol, ya con unos cuantos años más. Gente que antes le tenía que decir que no, y bueno, integro un equipo de recontra veteranos, pero bueno, seguimos con la práctica deportiva más que nada. ¿Qué edad tiene ya, Mario? 63. Ajá. ¿Y en la actualidad está jubilado? ¿Está haciendo alguna tarea? ¿A qué se dedica? Bueno, yo me jubilé como ingeniero agrónomo de una institución oficial en el año 2015. Y bueno, siempre con Eduardo también, que Eduardo, bueno, es veterinario, es profesional casi del ramo, yo ingeniero agrónomo, estuvimos siempre ligados a la producción animal y bueno, seguimos asesorando en nuestra profesión, que eso uno nunca se jubila, ¿no? Bueno, imagino, como me decía hoy, cada vez que se junta con Eduardo, el tema de Cambaceres, el tema del rojo surge inevitablemente. Surge espontáneamente. Aparte, Eduardo es un ser que ve muy bien el fútbol. Yo no. Eduardo sí. Eduardo tiene un ojo para el fútbol, para los jugadores. Y bueno, yo creo que ya lo lleva innato por su ADN de jugar. En cambio, yo a veces veo el fútbol y charlamos de determinado planteo de juego. Y le digo, ¿y no te parece algo? Me dice, no.
es un desastre, no es un jugador de primera división. Y bueno, y a mí los ojos se me van siempre, parece mentira, pero se me van siempre hacia el marcador de punta. ¿Sí? Pienso que el arquero a cualquiera que jugó del arco le debe pasar lo mismo. Y bueno, y a veces yo me voy del partido viendo a ver si ese marcador de punta, a ver cómo se queda ante un avance de su equipo, si tiene precaución de cerrar de determinada manera. Bueno, los ojos a mí se me van, en el partido se me van a esa clase de jugador o a ese puesto, ¿no? Bueno, pero sí, Cambaceres, Eduardo me lo nombra y es él el que me dice, vamos a verlo. Pero bueno, ahora con el tema de la diferencia, porque antes el sábado era el día del ascenso. Claro, ahora ya no. Lo sabe muy bien. Y uno programaba su actividad en función, bueno, el domingo a lo mejor iba a haber un equipo de primera, pero el sábado iba a haber el ascenso. Hoy lamentablemente uno pierde el rastro, porque a veces se juega un lunes, otras veces juega un jueves, otras veces vuelve a jugar 2 veces en la misma semana. Sí. Así que y a veces me pasa que veo alguna repetición de un partido y no sé si es el actual, si es el que se jugó hace 15 días. Es bravo el tema para seguir el ascenso. Sí, más ahora me imagino vos, Gabriel, con tu profesión, ¿no? Ah, sí, claro, hay que programar los días, se juega cualquier día de semana, cualquier hora, los viajes. Yo digo que el ascenso que usted jugaba, que vos jugabas, era mucho más lindo, porque se jugaba los sábados, porque estaba la previa de la reserva, porque se jugaba con público de las 2 hinchadas, tenía otro color que ahora ya no lo tiene. Ni hablar, Gabriel, eso ni hablar. Uno planificaba su actividad y pienso más en un preparador físico que el día lunes o el martes tiene que hacer determinado ejercicio para rehabilitar hasta jugadores lesionados y prepararse en aquella oportunidad para el sábado. Bueno, tenía toda una semana para planificar, el técnico lo mismo, pero hoy no sé realmente cómo lo hacen o cómo llegan, y ni hablar, bueno, de que estaban las dos tribunas, no digamos llenas, pero siempre con las dos parcialidades y bueno, todo el colorido y el folclore bien entendido de un partido de fútbol, ¿no? Bueno, Mario, la verdad que un placer hablar de este momento, este rato, repasar un poco y reconstruir la historia de Defensores de Cambaceres, porque cada uno con su granito de arena, sea un poco más grande o más chico, han hecho que esta historia del rojo esté a nada, a pocos meses, a un año de ser centenaria. Sí, bueno, muchas gracias, Gabriel. A mí me tocó trabajar siempre en Buenos Aires y uno que ha sido deportista y charlaba con compañeros de trabajo y siempre surgía el ascenso porque era mucha gente también del conurbano, y el conurbano es el ascenso puro, ¿no? Sí. Y yo veía el respeto que le tenían a Camba, como institución. Uno a veces lo tiene que ver desde afuera como para realmente notar en dónde está parado la institución, y había todo un reconocimiento, ni hablar de la localía, ¿no? Cuando uno me decía, bueno, pero ir a jugar a Ensenada es bravo. Y lo mismo nos pasaba a nosotros cuando íbamos a otros escenarios, ¿no? Sí, sí. Pero realmente el cariño por la institución y el poco tiempo que me tocó vivir ahí en la institución, la verdad que me llenó mucho, y bueno, y es al día de hoy que lo seguimos a Camba. Mario, le agradezco por esta charla, por este rato a puro fútbol y a pura nostalgia. Realmente es así, es pura nostalgia ya en estas latitudes de edades. Gabriel, muchas gracias por tu trabajo, tu profesionalismo. Sé quién sos, así que también te felicito por lo que haces, y bueno, hoy conocí a una persona bellísima también, y estar siempre en contacto, y bueno, lo bueno de esto es que nos unen los colores, ¿no? La pasión. Sin dudas. Como decimos siempre, Cambaceres es un sentimiento, para el que se involucra con la institución, después es muy difícil apartarse. Realmente, sí.
es dar y recibir, pero yo creo que en el caso muy particular mío he recibido mucho más de lo que he dado. Bueno, simplemente también agradecer a los dirigentes de aquellos momentos, ¿no? Porque estaban siempre a la par nuestra, a los muchachos, a los compañeros, a los que hacían goles, porque yo solamente mi función era obstruir y mantener lo menos que lleguen a la valla nuestra, ¿no? Pero en definitiva, y a la gente que nos acompañaba, porque en ese momento también nos acompañaba la 14, ¿no? Ajá. Mario, muchísimas gracias, hasta la próxima. Chao, un abrazo, muchas gracias. Adiós.